¿Sigue siendo rentable vender en Amazon FBA? ¿Realmente todavía se puede ganar dinero vendiendo en Amazon? Esta y muchas otras preguntas me hacen a diario y el día de hoy yo te quiero decir toda la verdad, voy a ser muy sincero contigo, así que quédate al final de este video, te aseguro que te va a ayudar bastante, así que comenzamos. Y bueno amigos, como a mí me gusta ir directo al grano, la respuesta es que sí, aún tú puedes vender en Amazon y ganar dinero, aún puedes ser rentable vendiendo en Amazon, ya que Amazon hoy en día es el marketplace más grande del mundo. Pero aquí viene el pero, no es tan fácil como quizás lo era antes, hace como 5 años, 6 años, etcétera. ¿Y por qué no es tan fácil? Porque obviamente hoy en día hay mucha más competencia de personas que quieren vender en Amazon. Ahora, yo he visto muchos errores que las personas cometen al momento de iniciar este negocio en Amazon y quiero comentártelos porque creo que ese es el pilar fundamental por lo cual muchas personas dicen, oye, es que ya no es rentable vender en Amazon, sinceramente no gano dinero como yo pensaba que se ganaba. Entonces, si tú cumples al pie de la letra estos pilares que yo te voy a estar dando, te aseguro que tú vas a tener éxito vendiendo en Amazon, así que vamos a estarlo viendo uno por uno. Pero antes, recuerda que tengo mi curso de Amazon FBA en donde te enseño desde cero. Esta es la página principal en dado caso que te interese. Aquí viene toda la información, te invito a que tú la puedas leer. La verdad es que está a un super precio, por solo $49 vas a tener acceso a la mejor academia de Amazon donde vas a aprender, créeme, al máximo nivel desde cero. Y aquí como puedes ver, esta es la plataforma por dentro, el curso donde te voy enseñando absolutamente todo. Aquí por ejemplo en el módulo 1 te enseño qué es Amazon, cómo funciona, módulo 2 los requisitos para abrir la cuenta, módulo 3 las tarifas, módulo 4 buscar los productos, módulo 5 las herramientas, módulo 6 agregar los productos. Vamos por el módulo 7 en donde vemos un caso 100% real donde yo voy haciendo todo en tiempo real y te voy explicando cómo lo hago para que tú también lo puedas hacer. Y así mes con mes amigos estamos agregando más módulos. Créeme que este curso te va a aportar mucho valor para que tú puedas aprender todo lo de Amazon FBA desde cero a un excelente precio. Si te interesa, recuerda que tendrás el enlace del curso en el primer comentario y descripción de este video. Y bueno, el primer pilar que es necesario que tú hagas al pie de la letra para que tengas éxito en Amazon FBA es investigar bien el producto que vas a vender. Esto es de suma importancia porque muchas veces quizás tú ves algún producto en internet que te guste, pero si no haces una correcta investigación del mercado de ese producto dentro de Amazon y solamente piensas que ese producto se va a vender porque a ti te gusta y de repente lo subes a la plataforma, te llevas la sorpresa que no se está vendiendo como tú esperabas o incluso que ni siquiera se ha vendido, todo porque no hiciste una correcta investigación del mercado dentro de la plataforma de Amazon. Entonces creo que esta es una de las razones por las cuales el 95% de las personas fallan en la cuestión de Amazon, porque no revisan muy bien el producto que van a vender. Así que es de suma importancia que puedas revisar todas las estadísticas, la competencia, el mercado, también la cuestión de la publicidad, etcétera, para ver si es el producto correcto y obviamente sobre todo el precio del producto para ver también los márgenes de ganancia. Entonces, si tú tienes bien revisado la primera parte que es esta cuestión del producto, créeme que ya tienes prácticamente el 50% ganado. Entonces, súper importante la parte de siempre investigar el producto. Esto te va a costar, prácticamente yo me he pasado hasta 1-2 semanas viendo qué producto voy a vender en Amazon. El segundo pilar, amigos, es revisar muy bien el precio del producto y también el proveedor. Esto es muy importante, ya que si tú manejas Amazon FBA, recuerda que hay que tener una buena relación con el proveedor, porque el proveedor te va a estar enviando de China a los almacenes de Amazon. Entonces, si no tienes una correcta comunicación con tu proveedor o simplemente luego el proveedor no responde o también luego los proveedores no saben toda la gestión de Amazon,
pues eso a ti te puede costar tiempo y también dinero porque no te van a estar haciendo bien las cosas. Entonces es de suma importancia escoger también muy bien al proveedor y también el precio al cual te lo van a estar vendiendo, porque si tú compras un producto que quizás es bueno pero que realmente no tiene un buen margen de ganancias, pues de nada te va a servir porque simplemente no vas a estar ganando nada de dinero. Entonces es importante que cuando tú compres un producto, mi recomendación es que le saques por lo menos de 3 a 4 veces el capital que tú invertiste, porque recuerda que hay que pagar las tarifas de Amazon, hay que pagar lo que es el envío y también lo que es el impuesto. Entonces recuerda este segundo pilar, siempre comprar el producto a buen precio, por lo menos que le saques de 3 a 4 veces tu inversión, y también tener muy bien visto el proveedor, que realmente sea un proveedor de confianza y que te pueda responder rápido y que sea responsable. Y por último, que veo que este error también lo cometen muchas personas, es la cuestión de querer comprar muchísimas piezas cuando es tu primera vez vendiendo. Hay muchas personas que compran miles de piezas porque piensan que el producto se va a vender como pan caliente, pero de repente se encuentran con que no fue así. Entonces, si tú estás comenzando, mi recomendación es que comiences poco a poco, por ejemplo con 20, 30 piezas. Si ves que esas 20 piezas ya se vendieron, bueno, invierte el doble, invierte en 40 piezas. Si las 40 ya se vendieron, pues tráete 80 piezas y así vas escalando el negocio. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que tú quieres es ganar dinero, no perder dinero. Entonces mi recomendación es que no te vayas a que de un jalón quieras meter 1000 piezas, 2000 piezas de un producto, sino que también diversifiques. Incluso puedes meter 20 piezas de un producto, 15 piezas de otro producto, 30 piezas de otro producto, y así ya tienes, por ejemplo, un catálogo de 3 productos que vas viendo cómo se van vendiendo. También vas viendo cuál producto pues tiene mayor desempeño, y allí tú vas a estar viendo cuál de esos 3 te conviene vender, o incluso si los 3 se vendieron, simplemente traes lo que es el doble de inventario y así vas escalando el negocio poco a poco. Y bueno amigos, esos fueron los 3 pilares fundamentales cuando tú comienzas a vender en Amazon FBA. Te aseguro que si viste este video hasta el final, tú ya no vas a ser de las personas que diga es que no se gana en Amazon, es que Amazon no es rentable, es que Amazon me come toda la ganancia. Entonces recuérdalo muy bien, lo vamos a resumir. Lo primero es investigar muy bien el producto, tomarte el tiempo. Esto te puede llevar hasta 15, 20 días. Después el segundo pilar es saber escoger también un buen proveedor confiable que te responda rápido y obtener un buen precio del producto que te pueda dejar 4 veces o 3 veces tu capital. Y por último el tercer pilar, que sería comenzar poco a poco. Recuerda que no te vas, por así decirlo, a alocar trayendo miles de piezas si es tu primera vez vendiendo, sino que vas escalando el negocio poco a poco, y así también vas a estar sacando las estadísticas de qué se vende y qué no se vende. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Coméntame qué tal te ha parecido este video. También dime qué tal te parece Amazon, ¿te parece rentable? ¿No te parece rentable? Si ya has vendido en Amazon, cuéntanos tu experiencia. Los leo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te invito a que te puedas suscribir a mi canal. Realmente me estarías apoyando bastante. Y también cualquier duda me puedes seguir en mi Instagram. Recuerda que tendrás el enlace de mi curso en el primer comentario y descripción de este video por si te interesa, y te veo en el próximo video.